Polémica en triunfo del Barcelona. Liga de Portoviejo reclamó con furia una supuesta mano dentro del área amarilla, pero la regla 12 de la International Football Association Board, o por sus siglas IFAF, aparece como el principal respaldo para explicar por qué el árbitro decidió continuar el juego. La acción encendió la discusión inmediatamente, aunque el reglamento no obliga a sancionar cada contacto del balón con el brazo. La escena se produjo en uno de los momentos más tensos del compromiso por la Copa Ecuador. El balón impactó en el brazo de un futbolista de Barcelona, ese dentro del área, y los jugadores manavitas levantaron las manos pidiendo penal. Para ellos no existía ninguna duda, pero el juez observó la acción y determinó que no había elementos suficientes para señalar la pena máxima. Desde ese instante, el partido dejó de discutirse únicamente por el resultado. Las imágenes comenzaron a circular, los aficionados detuvieron las repeticiones cuadro por cuadro y el debate creció. Sin embargo, la normativa vigente exige analizar mucho más que un simple contacto. La regla 12 obliga a revisar la postura del brazo, el movimiento corporal y la posibilidad real de reacción. Ese punto resulta decisivo para comprender la determinación arbitral. Una mano no se convierte automáticamente en infracción solo porque el balón toque una extremidad superior. El árbitro debe establecer si el brazo amplía de manera antinatural el volumen del cuerpo, si existe una acción voluntaria y si el jugador tuvo tiempo suficiente para evitar el contacto dentro del desarrollo de la jugada. Al revisar la acción reclamada por Liga de Portoviejo, el juez consideró que no existía una posición claramente antinatural. Tampoco habría observado un desplazamiento deliberado del brazo hacia el balón. Bajo esa lectura, decidió dejar que el juego continuara, mientras los futbolistas manavitas rodeaban la zona, protestaban y exigían una sanción que podía cambiar por completo el destino de la clasificación. La indignación creció porque el conjunto de Portoviejo entendía que aquella jugada merecía una revisión más profunda. Desde su perspectiva, el contacto dentro del área era suficiente para cobrar penal. No obstante, el reglamento concede al árbitro un margen amplio cuando debe interpretar manos, especialmente cuando el balón llega desde corta distancia y el movimiento ocurre en apenas una fracción de segundo. Las repeticiones no cerraron la controversia. Por el contrario, multiplicaron las opiniones. Un sector sostuvo que el brazo ocupaba un espacio que impedía el avance del balón y que Liga de Portoviejo debía recibir la oportunidad desde los 12 pasos. Otro grupo defendió la decisión, argumentando que no se apreciaba intención, extensión exagerada ni una postura corporal sancionable según la IFAB. El punto central no está únicamente en preguntar si el balón tocó la mano. La verdadera discusión pasa por determinar cómo estaba colocado el brazo y si esa ubicación podía considerarse consecuencia natural del movimiento. Esa diferencia, muchas veces ignorada por el público, es la que permite que dos jugadas aparentemente parecidas terminen recibiendo decisiones completamente distintas dentro de un mismo torneo. Por eso, el reclamo manavita puede comprenderse desde la emoción del momento, pero la resolución del árbitro también encuentra sustento en la norma. El fútbol no castiga cada roce con el brazo. La regla 12 pide contexto, distancia, postura, intención y reacción. Sin una evidencia concluyente de movimiento voluntario o aumento antinatural del cuerpo, la continuidad del juego puede considerarse válida. La polémica aumentó porque Barcelona ya había sido beneficiado minutos antes con un penal que terminó definiendo el encuentro. La infracción fue señalada sobre Brian Carabalí, luego de un contacto que provocó otra ola de protestas. Los jugadores de Liga de Portoviejo entendieron que la acción no tenía la fuerza suficiente para justificar una sanción tan determinante en un duelo cerrado. Las imágenes difundidas después del partido también dividieron a los aficionados por esa acción. Algunos consideraron que el contacto sobre Brian Carabalí fue mínimo y que el defensor amarillo cayó con demasiada facilidad. Otros defendieron la decisión del juez, señalando que sí existió una intervención capaz de impedir su desplazamiento y que, dentro del área, ese contacto podía ser castigado. El árbitro se mantuvo firme y sostuvo la pena máxima a favor del cuadro amarillo. La responsabilidad quedó en los pies de Johnny Quiñones, quien se acercó al punto penal con la posibilidad de cambiar la noche. El ejecutante no falló, remató con precisión y estableció el 1-0 que después terminaría entregando la clasificación a Barcelona SC. A partir de ese momento, cada decisión del juez fue observada bajo una presión enorme. Liga de Portoviejo necesitaba reaccionar y Barcelona SC buscaba administrar la ventaja. El partido adquirió una tensión especial porque cualquier contacto podía convertirse en reclamo, cualquier caída generaba protestas y cada silbato era recibido con desconfianza por uno de los dos sectores presentes. Cuando apareció la posible mano en el área amarilla, el malestar acumulado explotó.
Para Liga de Portoviejo, la comparación era inevitable. Minutos antes había sancionado un penal discutido para Barcelona y ahora una acción dentro del área rival quedaba sin castigo. Esa sensación de desigualdad alimentó una protesta mucho más intensa y convirtió la jugada en el centro de la conversación. Sin embargo, ambas acciones debían analizarse por separado. El penal sobre Brian Carabalí dependía de la valoración de un contacto físico, mientras la supuesta mano exigía aplicar los criterios específicos de la regla 12. Que una determinación genere dudas no significa que la siguiente deba resolverse como compensación. El árbitro no puede corregir una controversia fabricando otra decisión para equilibrar percepciones. Esa distinción es fundamental porque el reglamento no funciona mediante compensaciones emocionales. El juez debe evaluar cada episodio según sus características. En la mano reclamada, debía observar si el brazo estaba separado de manera injustificada, si ocupaba una posición antinatural y si existía tiempo de reacción. Según su interpretación, ninguno de esos elementos apareció con claridad suficiente para detener el partido. La decisión dejó una herida profunda en Liga de Portoviejo. Al finalizar el compromiso, integrantes del cuerpo técnico y varios jugadores expresaron su inconformidad. No aceptaban que el duelo terminara definido por un penal cuestionado a favor de Barcelona SC y por una mano no sancionada en el área amarilla. Para ellos, las decisiones arbitrales influyeron directamente en el marcador final. El enojo no terminó con el pitazo. Los futbolistas continuaron reclamando, el cuerpo técnico mantuvo su postura y la eliminación quedó acompañada por una sensación amarga. Liga de Portoviejo entendía que había competido, que se mantuvo dentro del partido y que una decisión distinta en cualquiera de las dos acciones podía modificar por completo el desenlace de la eliminatoria. En las redes sociales, la discusión tomó todavía más fuerza. Los aficionados compartieron tomas desde diferentes ángulos, ralentizaron la acción y señalaron el instante exacto en el que el balón tocó el brazo. Cada imagen era utilizada para defender una postura. Unos exigían penal, otros recordaban la regla 12 y muchos cuestionaban la coherencia del arbitraje durante el compromiso. El problema es que una repetición congelada puede alterar la percepción. Cuando se detiene la imagen, cualquier brazo parece ocupar un espacio mayor. La norma exige observar la acción completa, la velocidad del balón, el movimiento previo del futbolista y la distancia desde la que se produce el envío. Solo así puede evaluarse si había una posibilidad auténtica de retirar el brazo. También debe analizarse si la postura del jugador correspondía al equilibrio natural de su cuerpo. Un futbolista que corre, gira o intenta bloquear un pase necesita mover los brazos para sostenerse. La infracción aparece cuando esa posición deja de ser consecuencia del movimiento y comienza a ampliar injustificadamente el cuerpo. Esa frontera es precisamente la que el árbitro debe interpretar en segundos. En este caso, quienes respaldan al juez sostienen que el brazo no se desplazó de forma deliberada hacia la pelota. Tampoco observan una extensión evidente que convierta al defensor en una barrera artificial. Por eso consideran que dejar seguir fue una decisión compatible con el reglamento, aunque la imagen produzca una impresión distinta entre quienes esperaban el penal para Liga de Portoviejo. Quienes critican la resolución responden que el contacto impidió el recorrido del balón dentro del área y que el brazo se encontraba lo suficientemente separado como para sancionar. Esa posición también explica por qué el debate continúa abierto. La interpretación arbitral no elimina la posibilidad de cuestionamiento, especialmente cuando una clasificación depende de una jugada que no tuvo una conclusión aceptada por todos. La IFAB intenta reducir estas controversias mediante criterios específicos, pero ninguna norma puede borrar por completo la interpretación. La posición del brazo, el tamaño corporal, la distancia y el tiempo de reacción deben ser valorados por una persona en pleno partido. Incluso con repeticiones, distintos analistas pueden llegar a conclusiones opuestas sin necesariamente ignorar el texto reglamentario. Por eso, afirmar que existió un robo sin revisar la regla 12 sería una acusación demasiado severa. Liga de Portoviejo tenía derecho a reclamar y sus jugadores podían sentirse perjudicados, pero también existe una base normativa para sostener la decisión. La ausencia de un movimiento deliberado y de una posición claramente antinatural permite defender que el árbitro actuó dentro de sus atribuciones. El 1-0 del ídolo quedó marcado por esas dos escenas. Johnny Quiñones convirtió el penal, el cuadro amarillo sostuvo la ventaja y consiguió avanzar en la Copa Ecuador. Liga de Portoviejo, mientras tanto, abandonó el campo con la frustración de sentir que las decisiones más importantes de la noche terminaron favoreciendo a su rival. El resultado no puede separarse del debate arbitral porque el único gol nació desde los 12 pasos. Aún así, convertir la discusión en una sentencia definitiva sería ignorar la complejidad de ambas jugadas.
El penal sobre Brian Carabalí fue interpretado como falta, mientras la mano reclamada fue considerada una acción no sancionable. Dos decisiones discutibles, pero posibles dentro del reglamento. El ídolo celebró la clasificación, pero la conversación posterior se concentró mucho más en el arbitraje que en el rendimiento. La victoria quedó acompañada por preguntas, repeticiones y reclamos. Liga de Portoviejo sostuvo que merecía una oportunidad desde el punto penal, mientras los defensores de la decisión recordaron que el contacto con el brazo no basta para castigar automáticamente. El descontento de Liga de Portoviejo resulta entendible, porque quedó eliminado por la mínima diferencia y sintió que las dos acciones decisivas fueron resueltas en su contra. Sin embargo, la lectura reglamentaria permite concluir que la mano no era obligatoriamente sancionable. El juez interpretó que faltaban pruebas contundentes para cobrar y esa determinación puede sostenerse desde la norma vigente. La discusión seguirá porque el fútbol vive de estas fronteras grises. Barcelona avanzó, Johnny Quiñones convirtió el único tanto y Liga de Portoviejo se marchó reclamando una pena máxima que pudo cambiarlo todo. Pero después de revisar la regla 12, queda la gran pregunta. ¿Ustedes consideran que el árbitro acertó o que el conjunto manabita merecía el penal? Los leo en la bandeja de comentarios, mi gente.